Muy buenas tardes, en obsequio de la puntualidad de todos los presentes. Nos da mucho gusto iniciar esta mesa que ha organizado el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para celebrar el 75 aniversario de la expropiación petrolera, acontecimiento que es uno de los símbolos de la defensa de la soberanía nacional y que nos parecía de la mayor importancia que estuviera representado este momento celebratorio por una mesa con el nivel de los maestros, de los distinguidos doctores que nos acompañan en esta tarde. El doctor Enrique Semo, nuestro consejero, el embajador Hermilo López Basols, amigo también del instituto, igual que el doctor Javier Oliva. Aunque son los tres personalidades que no necesitan ya presentación porque todos ustedes los conocen, quisiera yo decir brevemente algunos datos, sobre todo para los jóvenes que nos acompañan, que pudieran profundizar en la lectura de sus últimos trabajos. El doctor Enrique Semo estudió economía en la Escuela Superior de Derecho y Economía en Tel Aviv. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras y el doctorado de historia en la Universidad Humboldt de Berlín. En ambas, con los títulos, obtuvo magna cum laude y se ha caracterizado por impulsar en forma decisiva el impulso de la historia económica en nuestro país. Es catedrático e investigador de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Economía en la UNAM. También es maestro en la Universidad de Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad de Sinaloa, así como en diversas universidades del extranjero. Entre sus obras, nada más voy a destacar algunas, que son obras ya clásicas de lectura obligada para cualquier persona que quiera adentrarse en la historia económica de México. Está la historia del capitalismo en México, los inicios, Viaje alrededor de la izquierda, Entre crisis tebeas, México, un pueblo en la historia, de la cual es coautor y coordinador, Historia económica de México, la cuestión agraria, y su más reciente obra es México del antiguo régimen a la modernidad, reforma y revolución. Sin más, le doy la palabra al doctor Enrique Semo. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, valientes y aguantadores amigos, porque pese al frío y a la lluvia, aquí estamos todos juntos para conmemorar una de las fechas más decisivas de la historia de México y que está ya ligada para siempre con la fecha de la nacionalización del petróleo. México ha sufrido muchas veces presiones externas contra su soberanía, el intento de transformarnos en semicolonia europea en 1967, en época de Juárez, el robo de la mitad del territorio del país en 1847, varias invasiones durante la Revolución Mexicana, y la verdad es que la soberanía de un país se defiende hasta el final o
en ese mundo los fuertes se comen a los más débiles o a los más chicos. Y estoy muy feliz de estar aquí en ese día con la querida Patricia Galeana, que está comenzando su gestión al frente de ese instituto y comienza muy bien con conmemorar la nacionalización del petróleo. Voy a comenzar diciendo algunas palabras y espero que podamos crear el ambiente para un pequeño debate al final. Hoy día, América Latina se encuentra trabada en una lucha por rescatar sus recursos naturales del dominio de las transnacionales. Todos los países que tienen gobiernos de izquierda reclaman los beneficios que se derivan de la explotación del petróleo, el gas y otros energéticos para invertirlos en el desarrollo económico y el combate a la pobreza. El gobierno venezolano decidió en el año de 2007 comenzar un proceso de nacionalización de la franja petrolera del Orinoco que implicaba la toma de control del gobierno chavista de por lo menos el 60% de las empresas mixtas y compañías multinacionales que explotaban esta zona. ExxonMobil, el gigante energético norteamericano, decidió luchar frontalmente contra esa decisión. Petróleos de Venezuela suspendió sus relaciones comerciales y de suministro de crudo con esa compañía. Siguió una dura guerra comercial y el suministro de crudo con a esa compañía, sin embargo, se mantuvo cerrado. La compañía, por su lado, congeló 12 millones de dólares en activos de PDVSA, o sea, la Compañía Nacional Venezolana, y Venezuela respondió amenazando con cesar los envíos de hidrocarburos a los Estados Unidos si ese país continuaba con su apoyo al hostigamiento jurídico económico iniciado por la transnacional. El enfrentamiento terminó con la victoria de Venezuela, que en ese momento tiene un control sobre su petróleo que antes de 2007 no tenía. En Bolivia, el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Con ello, el mandatario puso en práctica una demanda popular muy enraizada que había llevado algunos años antes al derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos Mesa, y forzó a las elecciones anticipadas en los que resultó arrolladoramente vencedor Evo Morales. La nacionalización revirtió en beneficio de las mayorías una parte de las ganancias transnacionales. La campaña mediática mundial
contra Evo Morales y Bolivia alcanzó proporciones inauditas que, sin embargo, no lograron revertir la decisión. En Argentina se nacionalizaron 51% de las acciones de la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales, propiedad de la española Repsol. Hace casi 20 años, Yacimientos Petroleros era plenamente estatal. En Argentina se tenía un régimen institucional similar al de México, que reivindicaba la propiedad nacional originaria de los recursos naturales y sus rentas. Después de una serie de maniobras, las acciones quedaron en manos de Repsol en la época del gobierno neoliberal, y varios grandes inversionistas argentinos, junto con la compañía, se apropiaron de la empresa nacional. Aún quedan en manos privadas la lucha entre los que favorecen la propiedad privada y la pública de los recursos petroleros. Apenas comienza el proceso, pero el primer paso está dado. Por cierto, que el presidente de México, Felipe Calderón, condenó públicamente esa medida de la Argentina, sumando su voz a la de Repsol española para defender la participación del capital privado extranjero en la explotación del petróleo. En Brasil, tercer país latinoamericano, Venezuela, Argentina, Brasil, en 2009, Lula, presidente electo, anunció el envío al Congreso de una nueva legislación petrolera. En los medios populares se demandaba una nacionalización completa del petróleo y en el gobierno se discutían diversas alternativas que permitieron que los enormes recursos recién descubiertos que se esperan de los nuevos descubrimientos de yacimientos petroleros quedaran en el sector público y al servicio de la nación. El problema se originó con la privatización de una parte de las acciones de Petrobras, la compañía de petróleos brasileña, durante el auge de las privatizaciones en la escala casi mundial de los años 80 y 90. 62% del total de las acciones están ya en manos de particulares y se supone que la mayoría de ellos son extranjeros. El Estado brasileño sigue siendo el responsable de Petrobras y tiene la mayoría de las acciones con voto. También nombra las autoridades de la entidad y controla el Consejo de Administración. Pero no es raro que Lula haya condenado públicamente en diferentes momentos esa venta de acciones a intereses privados. Los accionistas, miren ustedes cómo son las cosas, no aportan económicamente al comprar
acciones, nada en el manejo de la empresa. Además, en un momento que estaba muy baratas, las compraron y ahora simplemente cobran desde lejos sus utilidades que no aportan de ninguna manera al desarrollo técnico y comercial de Petrobras en varios sentidos. Eso no aporta al desarrollo técnico y comercial de Petrobras, y en ese momento Lula habló de que los que cayeron en la tentación fácil y rápido, dinero fácil y rápido, exportaron todo el petróleo que tenían y fueron inundados por monedas extranjeras que llevaron sus industrias a la quiebra y su economía a la industrialización, a la desorganización, para citar las palabras de Lula justificando estas medidas. Según la nueva ley en Brasil, Petrobras será el operador único de todas las actividades de la zona presal. Podrá contratar empresas en condiciones estrictamente reglamentadas. Se administrará conforme a una planeación, pero además habrá una empresa petrolera adicional, totalmente estatal, Petrosal, en la cual una buena parte de las ganancias en materia de petróleo y gas no se repartirán entre accionistas, sino que irán totalmente al sector público. Además, en la nueva empresa totalmente pública que se va a encargar del control y supervisión de la actividad petrolera, se creará por ley un fondo social que se enfoque a la reducción de la pobreza, a la educación y al desarrollo de las universidades. Este será por ley un destino fijo de los beneficios del nuevo petróleo presal. En El Salvador, en 2010, se promulgaron reformas a la ley de hidrocarburos que apuntan a desposeer a las compañías extranjeras a menos que ellas firmen nuevos contratos más benéficos para el país. En la nueva ley se previó un aumento de la renta que pagan las transnacionales y la creación de un fondo para programas sociales. En una entrevista, el presidente Correa declaró: muchos de los contratos de crudo son una verdadera trampa para el país. De cada 5 barriles de aceite que las multinacionales producen, ellas dejan uno solo para el Estado y toman las 4 restantes. Eso es completamente inaceptable, dijo Correa. Nosotros vamos a revisar y renegociar los contratos. De hecho, en todo el mundo, sin excepción, con la expansión de las exportaciones de gas y los precios del
petróleo al alza constantemente, sino en línea recta, constantemente. Los estados poseedores de ese recurso han decidido en su mayoría cambiar las reglas del juego. Hace 3 décadas, el nacionalismo petrolero alcanzó su cenit después del alza de los precios de crudo en 1973. En los años 80 y 90 hubo un repliegue neoliberal. En los últimos 10 años se ha repuesto ese nacionalismo, llevando a los gobiernos a ampliar y profundizar el control de la producción y la producción de gas y de petróleo. La ola de nacionalizaciones de la década de los 70, ¿verdad? Hace unos 30 años o 40, dejó como saldo una serie de grandes compañías petroleras nacionales de propiedad de los estados, además de las que ya existían como Pemex, la Arabian American Oil Company, Aramco de Arabia Saudita, National Iranian Oil Company, NOC, Iraqi National Oil Company, KOC, Kuwait, Abu Dhabi Company of Onshore Oil Operation, ADCO, Emiratos Árabes Unidos. En todas ellas el Estado posee más del 50% del petróleo. Un papel preponderante en la ola actual de nacionalizaciones sucede en Rusia, gran productor de petróleo. El gobierno de Vladimir Putin incrementó el tamaño del sector público en hidrocarburos y, sin cerrar totalmente la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera, apoyó la expansión de Gazprom, la compañía nacional bajo control mayoritariamente estatal. El malestar con las grandes empresas privadas también ha irrumpido otras transacciones. El caso de Argelia con Repsol, muy bien conocido por nosotros, y de Kazajstán con Eni, empresa italiana de petróleo. Los gobiernos de esos países han exigido una modificación total de los contratos o su rescisión completa. En ese mundo, la actitud de México es realmente única y solitaria. Pemex, sabemos todo, es resultado de la nacionalización del petróleo acordado por el gobierno de Lázaro Cárdenas en el año de 1938. Durante más de 70 años ha servido a los intereses de la nación, aportando a la industrialización, al desarrollo de la petroquímica y muchos otros programas. En muchas ocasiones, las presiones extranjeras para la privatización de México han sido derrotadas total o parcialmente. Esas presiones comenzaron el día siguiente de la nacionalización.
y durante 70 años las hemos resistido. Extrañamente, en lugar de buscar el pleno desarrollo de esa industria sobre bases nacionales, los gobiernos de México de los últimos 30 años pretenden abrir lo más posible a la inversión y control extranjero. El país ha probado hasta la saciedad que en diferentes etapas de su desarrollo, Pemex cuenta con los recursos humanos, técnicos y de capital para adaptarse a nuevas exigencias sin tener que privatizarse. Aun cuando las actividades petroleras formalmente representan en México cerca del 7% del PIB, los derivados de petróleo y gas natural hacen funcionar el 80% de las actividades productivas y no productivas del país. Sin hidrocarburos no funcionaría el 70% de las plantas eléctricas, el 100% de los transportes de carga y pasajeros y el 90% de las cocinas de nuestros hogares. El petróleo no es como cualquier otro bien. Es un recurso natural de enorme influencia en la economía nacional y en nuestra vida cotidiana. El petróleo y el gas natural son recursos no renovables. Eso significa que son finitos y que por lo tanto deben de protegerse. Es absurdo proponer una política energética solo basado en una mayor extracción de hidrocarburos. La riqueza que generan estos hidrocarburos debe permitir a México una transición energética hacia otras fuentes de energía, particularmente las renovables, que brinden al país soberanía, seguridad y menores impactos ambientales. El que el petróleo y el gas natural sean de la nación y la industria petrolera esté en manos del Estado mexicano le da al país la soberanía. Permitir nuevamente la entrada de poderosas empresas transnacionales en la explotación de petróleo nos coloca, siendo la geografía de México la que es, en una situación de extrema vulnerabilidad. No olvidemos que la expropiación petrolera obedeció, entre otras razones, a una estrategia de defensa de la soberanía nacional. Pese a todo ello, el gobierno de Felipe Calderón presentó en el año de 2008 una iniciativa de reforma que marcha decididamente, además declaradamente, en dirección opuesta de la ruta por la que transitan los gobiernos de América Latina y la mayoría de los países petroleros en desarrollo.
En ella, es decir, la propuesta de Felipe Calderón, se propuso permitir la inversión privada en explotación, refinación y transporte de hidrocarburos. Y eso se hizo cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba un precio récord de más de $112 en Nueva York. ¿Por qué vender lo que va tan bien? ¿Verdad? Además, poco después, algunos meses después de la propuesta, la empresa de Golar McNaughton Netherlands, en un estudio, certificó la existencia de un gran yacimiento petrolero en la región de Chicontepec, en el estado de Veracruz, la cual, en términos de volumen, equivale a la mitad de las reservas probadas de Arabia Saudita, al 70% de las reservas de Canadá, y es igual a las reservas petroleras de Irán, lo que colocaría a México dentro de los 4 primeros países con mayor número de reservas petroleras en el mundo. Y cuando hay que tomar, aun cuando hay que tomar con reserva y cautela estos estudios, el gobierno de Felipe Calderón se colocó drásticamente en oposición de la historia reciente de los países petroleros. ¿Por qué, pregunto yo, vender ese futuro de la nación? En lugar de luchar por una oposición a la historia reciente de los países petroleros, en lugar de luchar por una ampliación de los derechos nacionales sobre un bien escaso, la propuesta pretendía abrirlo a la inversión extranjera, a cambio de un influjo inmediato considerable de capital extranjero. A corto plazo íbamos a hipotecar el petróleo que la Constitución, en sus artículos 27 y 28, establece como dominio directo de la nación. La movilización de expertos de algunos partidos y de amplios sectores del pueblo evitaron la privatización y las actividades de refinación y transportes y frenaron su avance en los contratos de producción del crudo. Sin embargo, los partidarios de la reforma de Felipe Calderón lograron, a través de leyes secundarias, un régimen de contratación especial de Pemex que facilita la participación de capital privado en la explotación de petróleo y gas. Como si eso no fuera bastante, desde su campaña electoral, Enrique Peña Nieto expresó abiertamente su disposición a llevar a cabo otra reforma energética y más tarde la incluyó en el Pacto por México. La así llamada nueva reforma que está en puerta tiene el objetivo de avanzar en los temas en donde no se pudo en el 2008, e intervenir en otros que ni siquiera fueron
planteados entonces. Pero no hay duda alguna, y ha sido declarado por el actual presidente, el objetivo final es permitir la inversión privada en las diferentes partes de la cadena de la industria petrolera nacional para transferir parte de la riqueza generada a las empresas transnacionales. Es de prever que la nueva reforma pretenda generar condiciones para que Pemex avance aún más en la contratación de empresas privadas para la explotación del crudo y el gas natural. B. Permitir la inversión privada en refinación y transportes de petrolíferos. Y C. Abrir un régimen especial para la explotación del llamado gas y petróleo no convencional, denominado también gas y petróleo de lutita o esquisto, o por su nombre en inglés, shale gas o shale oil. Tal parece que nuevamente la intención a través de leyes secundarias que violan frecuentemente la Constitución, pero que con la colusión de la Suprema Corte les permitan avanzar por el camino de la privatización a pesar de la Constitución y de las leyes existentes. Las dos reformas obedecen a lineamientos de los organismos financieros internacionales que han obligado a países en desarrollo a aplicar políticas que privilegian la ganancia privada, interna o externa, al desarrollo independiente y al bienestar de la mayoría del pueblo. Estos organismos y los intereses que los inspiran han venido presionando durante los últimos 20 años a los gobiernos de México a varias reformas estructurales, de la cual la reforma laboral ya ha sido ejecutada, que según ellos son imprescindibles para el progreso y desarrollo del país. Entre ellas ocupa lugar central, como en el pasado, la apertura del petróleo mexicano a la explotación extranjera sin límite. El documento del Banco Mundial, que plantea las bases para el crecimiento, que planteaba las bases para el crecimiento equitativo 2006-2012, entregado una semana antes del envío de las iniciativas sobre petróleo al Senado, se dice lo relativo a la energía. Aunque la condición de Pemex como monopolio del Estado está garantizada en la Constitución, así dice el documento, sería necesario encontrar la forma de asociarse con otras compañías para realizar
actividades de explotación que eviten problemas de seguridad de energía en el futuro y generen incentivos al trabajo eficiente en el sector. Petróleos Mexicanos, continúa el documento, carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades y explotaciones más intensas. ¿Y cómo lo ha hecho durante 70 años? Respondiendo a todos los retos de cambio, modernización, etcétera, que hemos tenido que enfrentar. Pemex es una institución como ninguna otra. Ha hecho viable el desarrollo de México y posible su factibilidad financiera y su identidad como nación independiente. Es un símbolo que se encuentra enraizada en el alma popular. Desde su nacimiento, la empresa que simboliza la soberanía nacional. Su importancia económica, política, social e internacional en la historia de México es enorme. Como lo dijo una vez Jesús Silva Herzog, privatizar Pemex equivaldría a tener en nuestra bandera el águila con un ala mochada. Es verdad que Pemex está urgido de una reforma integral, pero debemos de aclarar que su condición cercana a la quiebra ha sido activamente fomentada por los gobiernos de los últimos 30 años. La reforma integral de Pemex debe y puede realizarse sin entregar a las corporaciones internacionales el recurso natural más importante del país. Las dos reformas propuestas, la de Felipe Calderón y la que vendrá de Enrique Peña Nieto, surgen de un procedimiento viciado. Se parte de la decisión de abrir Pemex al sector privado y luego se acomodan datos diagnósticos y argumentos para sostener la solución a los problemas de México que está ya decidida de antemano. Mientras que en el mundo se fortalecen las industrias petroleras nacionales que parten de un punto mucho más atrasado que el de México, o sea, el del dominio de la empresa privada en México, en que ya tenemos un punto que ha sido sostenido durante 7 décadas, se sigue un camino inverso. Es parte de una empresa nacional, se parte de una empresa nacional para llevar a la privatización. Petrobras, en la ocasión en que Peña Nieto estuvo en Brasil, Petrobras propuso la creación de una empresa asociada que sería la mayor empresa petrolera del mundo. Pero ahora se va a proponer
una privatización en lugar de eso. Los que nos oponemos a esa reforma, en la cual PRI y PAN están básicamente de acuerdo hace muchos años, proponemos partir de la premisa inversa. Sí decimos, Pemex está muy mal, no lo negamos, pero hay que conservar la dirección de la industria petrolera en manos de la nación, sin perjuicio naturalmente de que recurramos a técnicas o capitales extranjeros que existen en el mercado en forma complementaria. Y para eso hay que diseñar una reforma que ya ha sido expuesta varias veces y en la cual se recurre a todas las capacidades internas del país en el plano técnico, organizativo y financiero. El argumento de que la privatización del petróleo debería verse solo como un problema económico, evitando su politización, es completamente falaz, porque en la realidad el problema es inseparablemente político y económico a la vez. La privatización de Pemex, que sus partidarios no se atreven a presentar abiertamente, es parte de un proyecto que ha mostrado ya sus limitaciones y su tremenda capacidad en agudizar desigualdades y un lento crecimiento de la economía mexicana. El modelo neoliberal introducido desde la época de la presidencia de Miguel de la Madrid. Un proyecto que abarca no solo la economía, sino la política y la cultura también. Es una visión del mundo que contradice los principios de soberanía, justicia social y solidaridad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Semo por habernos dado esta visión de lo que sucede actualmente con el petróleo en el mundo y la importancia de que México preserve este recurso natural no renovable. Sin embargo, con la importancia de que se reforme para que pueda ser una empresa más productiva. Vamos ahora a pedirle su participación al embajador Hermilo López Bassols. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Internacional por la University College de Londres y participó en el proceso de paz que condujo a los acuerdos de Chapultepec. Catedrático por más de 20 años en la Facultad de Derecho, en la División de Estudios de Posgrado en la UNAM, así como en otras universidades nacionales y extranjeras. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1971, ha sido cónsul general de México en Vancouver, Houston, San Diego, ha sido consejero jurídico de la Misión Permanente ante Naciones Unidas, ministro de México en Francia, director de Relaciones Internacionales de la CEP, asesor del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y creador de la
Coalición Fronteriza para la Defensa del Migrante en San Diego. También ha sido catedrático de la Universidad de Guadalajara, de las universidades de Sevilla y de Cambridge, y entre sus publicaciones destaca el Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos. Es articulista de más de 1.800 artículos en prensa nacional, y su obra más reciente es este volumen que vemos aquí, impresionante, que es La Historia Diplomática de México, ni más ni menos. Entonces escuchamos al embajador Hermilo López Bassols. Celebro que Patricia, directora de esta institución, haya tenido la importante idea de congregarnos hoy para recordar el 75 aniversario de la expropiación petrolera. Espero que ella misma haya realizado los exorcismos necesarios para que quienes por aquí pulularon hayan desaparecido. Ha vuelto la República liberal y sus hombres. Por otro lado, qué gusto me da que el día de hoy, coincidente a nuestra modesta exposición, hayamos oído las lúcidas palabras del maestro Sem. Es lo que urge que los jóvenes y los no tan jóvenes oigamos. Es exactamente con esa claridad, con ese brillo, con esa profundidad, pero fundamentalmente con esa verdad que nosotros tenemos que oír la advertencia de lo que puede ocurrir en México. Alerta, mexicanos. Me cuestiono si bajo el tema que abordaré, circunstancias internacionales en la expropiación petrolera, cuando la esencia misma del poder del Estado estaba en juego, debo abordar, como aquí se acaba de decir, como corresponde a un profesor titular de Derecho Internacional Público de la UNAM, la falaz argumentación jurídica que las empresas petroleras, basándose presuntamente en el derecho internacional de la época, utilizaron para defender sus intereses en México, cuestionando la autoridad del gobierno, o si como diplomático, como también amablemente Patricia decía, debo abordar el escenario internacional que se desarrolló antes, durante y después de la gesta expropiatoria. En el primer propósito seré breve, en el segundo más explícito. Creo que así puede resultar más aleccionador para informarnos, especialmente a los jóvenes que aquí concurren, de un hecho sobresaliente de la época contemporánea mexicana. Es cierto que las compañías petroleras presentaron un falso relato de la cuestión, manteniendo que la expropiación era inconstitucional y que la decisión de la Suprema Corte se hallaba en contradicción tanto con la legislación interna, la jurisprudencia de la Suprema Corte, los acuerdos vigentes entre los estados, como los principios del derecho internacional. Se dijo que la expropiación era una confiscación que violaba normas internacionales universalmente aceptadas porque no se acompañaba de una pronta y justa indemnización. Mas nuestro gobierno manifestó reiteradamente su propósito de pago, como así ocurrió, y fueron las empresas, faltando a la verdad, las que se opusieron a un avalúo imparcial de sus propiedades, difundiendo entre tanto que el gobierno no quería ni podía pagar. La primera y verdadera cuestión no era el derecho a expropiar, principio legalmente y unánimemente aceptado por los estados y de que el gobierno mexicano hizo ejercicio, sino el de definir si las compañías expropiadas
podían solicitar a sus gobiernos su apoyo o su intervención, despreciando a las autoridades legítimas y amenazando con duras represalias a los productos suyos que se vendían en el mercado mexicano, y a la inversa, cercando la exportación del petróleo al exterior, que era sustento de nuestra economía. Es sabido que las empresas petroleras que se establecieron desde el siglo XIX operaron libremente hasta que en 1917 entró en vigor la Constitución. Antes cometieron innumerables abusos a los ya de por sí generosos privilegios que la legislación anterior les había otorgado. Con la Carta del 17 se introdujo una reglamentación para proteger las riquezas del país y un orden jurídico razonable para la exportación de las riquezas nacionales, lo que generó una enorme presión. El gobierno de Obregón firmó los tratados de Bucareli que condujeron a la reanudación de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero hubieron de hacerse también concesiones totalmente improcedentes. Después, en 25, el presidente Calles promulgó la ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, que provocó otra controversia internacional, dado que las empresas extranjeras se oponían a toda reglamentación jurídica del Estado sobre el particular, y firmó con el embajador Morrow, quien bien puede calificarse como una transacción de beneficio unilateral, obviamente para los Estados Unidos. En el aspecto puramente jurídico internacional, y lo digo porque hay jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad aquí, que es bueno que conozcan estos elementos que sustentan la argumentación mexicana, la controversia se centró primero en si la expropiación de los bienes de las empresas petroleras constituía un acto violatorio a los principios reconocidos por el derecho internacional. Si bien no había una norma de derecho internacional que impidiera expropiar la propiedad privada por causa de utilidad pública, la obligación del Estado estribaba en que al darse la expropiación se pagara una compensación justa. En cuanto a esto, el gobierno mexicano siempre se manifestó dispuesto y en las posibilidades de hacer ese pago. El gobierno de Estados Unidos había reconocido el derecho, como también el gobierno inglés, que lo había hecho desde la expropiación petrolera rusa. Con el reconocimiento de este derecho por las potencias extranjeras, el litigio se tornó hacia la decisión de la Corte, que declaró constitucional la ley y el decreto de expropiación, argumentando ellas que se habían violado las normas del derecho de gentes y se constituía un caso de denegación de justicia. Entiéndase, rehusarse a permitir a los extranjeros el fácil acceso a los tribunales para defender los derechos que la ley nacional les otorga y la negativa del juez competente para ejercer jurisdicción. No puede aceptarse que la inconformidad de la empresa al fallo por el hecho de que los principios allí sostenidos fueren discutibles o porque no tengan su apoyo la unanimidad de la doctrina o de la jurisprudencia y puedan constituir denegación de justicia. Por el contrario, los tribunales nacionales fundaron su competencia en la facultad para examinar el derecho de propiedad sobre el petróleo que se encuentra en sus depósitos naturales y el derecho de declarar la expropiación petrolera por causas de utilidad pública y mediante el pago de indemnización. Pese a que las empresas, 2 días antes de la expropiación, aceptaron el aumento salarial, no hubo acuerdo sobre otras cláusulas administrativas, por lo que el presidente Cárdenas, al dirigirse a la nación el 18 de marzo de 1938, decretó la expropiación a 16 compañías petroleras y dijo, cito, «Es evidente que el problema que las compañías petroleras impusieron al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa
a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debía resolverse con urgencia. Y continúa el presidente Cárdenas en esa transmisión radial que podemos todavía oír. Es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país. Termino la cita. Así confirmó el presidente que era una medida necesaria para evitar que las decisiones de los más altos tribunales mexicanos fueran anulados por la simple voluntad de las partes mediante una declaración de insolvencia. Como sabemos, el decreto expropiatorio que dio un giro sensible a la estructura económica del país tuvo una enorme solidaridad de la conciencia nacional que se expresó con un generoso donativo que se entregó en el Palacio de Bellas Artes, principalmente por los más humildes, los burócratas, los estudiantes, el ejército mexicano de aquel tiempo, claro, las mujeres. Las potencias adujeron, en cuanto al fallo de la Corte, el absurdo argumento de la negación de justicia. Pero bien lo señalaba Ancilotti, presidente de la Corte Permanente de Justicia, esta no existe, sino cuando los extranjeros no han tenido un libre acceso a los tribunales para la defensa de su derecho. Pero en este caso, aquellos tuvieron acceso a los dos tribunales competentes y ninguno se negó a dar una decisión en la reclamación que las empresas presentaron y sus fallos fueron prontos y justificados. Debe asimismo señalarse, como lo hace don Isidro Fabela, que dichas compañías no podían considerar como injustas a las leyes mexicanas, ya que ellas tenían un interés específico en los asuntos y no podían ser jueces y partes. Además, la sentencia condenatoria no puede constituir denegación de justicia, porque si tal criterio se aceptara, la independencia del Poder Judicial no existiría y la soberanía de los estados sería nula. En síntesis, los dos argumentos jurídicos dados por los extranjeros quedaron totalmente rechazados. Paso ahora a describir las circunstancias internacionales en las que se desarrolló el conflicto con los países cuyas empresas se sentían afectadas y la respuesta enérgica que el presidente y sus representantes en el exterior, Washington, Londres y la Sociedad de las Naciones, donde se examinaron las sanciones financieras y comerciales contra Italia, incluyendo el petróleo, llevando la voz primero Marte R. Gómez y después Narciso Bassols, mi abuelo, sí, mi abuelo, dieron en dura lucha contra los gobiernos, prensa y empresarios transnacionales. Quede claro que el fondo del asunto que abordo no se trata de dificultades nacidas de la aplicación más o menos audaz y revolucionaria del gobierno mexicano. La expropiación no es la aplicación de un programa de reforma social que con atrevimiento, pero no como despojo, pudiera haber llevado el gobierno mexicano, sino por el contrario, fue un acto totalmente defensivo, total y esencialmente biológico de protección de un país contra un acto de sedimentación, como un primer acto de asonada que las fuerzas capitalistas extranjeras, en unión de la burguesía mexicana, decidieron consumar alrededor de demandas justas y elementales del grupo de trabajadores de la industria del petróleo, que fue lo que detonó el conflicto originalmente. Al venir el decreto de expropiación, se generaron dos reacciones internacionales que, si bien son distintas, desenmascaran ambas con evidencia
la voluntad del sojuzgamiento político y económico de los países imperialistas, a los que México respondió en defensa de su economía y dignidad. Inglaterra condenó la nacionalización y se negó el derecho a expropiar, afirmando que no entraría a discutir las modalidades de la decisión que nuestro país había tomado y exigió la devolución de los bienes de unas empresas de las cuales algunos accionistas eran inglesas. A su vez, el presidente Cárdenas respondió que México no podía permitir que cualquier Estado, con el pretexto de que defendiera los intereses de los accionistas de una compañía mexicana, negara la autoridad jurídica de los órganos creados en nuestro país de acuerdo a las leyes mexicanas. Con relación a la nota del gobierno de Chamberlain, el presidente de América, sí, Cárdenas, así llamado por Neruda en su canto general, la calificó de burda e inaceptable en las relaciones entre los estados soberanos. Inglaterra, que al inicio del conflicto no se refirió a la nacionalización, exigió el pago por daños sufridos por sus ciudadanos en la revolución. Londres ni siquiera entró a discutir la posibilidad mexicana de pagar la indemnización que México se había adelantado a proponer, asumiendo la responsabilidad de la compensación por lo expropiado. Estados Unidos, en cambio, de una manera radical, se limitó a plantear la urgencia de la indemnización y a exigir que se dieran pasos concretos para consumar los pagos y para cuantificarlos, y después también propuso un convenio. No era nueva la actitud de argucias de Chamberlain. En el Parlamento inglés señaló, cito, «Es cierto que Inglaterra reconoce el derecho de expropiación, pero tratándose de México, la expropiación es inadmisible». Cierro la cita. Abro otra. La expropiación no es legítima porque está ligada a dificultades habidas con las empresas. Nos parece que es excesiva la aplicación de esta facultad frente a las dificultades planteadas. Arrogante, como siempre, el imperio. Por otra parte, ante el desafío mexicano, la Foreign Office decidió coordinar con Estados Unidos una política de sanciones económicas y para ello en México el embajador británico se puso en contacto con su homólogo norteamericano Josephus Daniels, quien rechazó la propuesta al señalar que la posición de Estados Unidos sobre la legitimidad de la expropiación era distinta, dado que sí la aceptaba, aunque la condicionaba al pago inmediato de la indemnización. Ante estos hechos, Londres decidió actuar por cuenta propia y con una posición más dura. Cuando las relaciones se empeoraron, no vaciló en acusar al gobierno mexicano de fascista, porque al cierre de nuestras exportaciones a los destinos tradicionales, México buscó otros mercados, Italia, Alemania, Noruega, Japón y Sudamérica. Decían algunos ingleses, entre ellos su propio embajador aquí en México, que Estados Unidos podía estarse valiendo de la excusa de la política de la buena vecindad para poner en práctica un plan maquiavélico, dejar que el cardenismo acabara con la inversión extranjera en general, para luego forzar a México a cambiar de rumbo y readmitir el capital extranjero en condiciones muy favorables. Cuando ese momento llegara, pensaban los ingleses, el capital estadounidense estaría en condiciones de aprovechar la situación y hacerse de la exclusividad del dominio de la economía mexicana. Vean lo que pensaban de México y de la actitud de Estados Unidos. Como el gobierno británico reiteró que la expropiación de los bienes del Águila, empresa mexicana, no permitía la acción mexicana por ser arbitraria e inaceptable, México ratificó que tenía el derecho de expropiar por causa de utilidad pública y de determinar cuál era esa causa. Como también se insistía en el pago de la deuda pendiente, México entregó
un cheque por el saldo y procedió justificadamente al rompimiento de las relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1939. Otras represalias vendrían contra México, que de aceptar las condiciones de México podían crear un precedente en América Latina, decían Allende el Bravo, como fue el boicot mundial al petróleo, la suspensión de la compra de plata mexicana por Estados Unidos, cuando se dan cuenta en Wall Street que están congelando el ingreso de la plata allá, los pérfidos norteamericanos negociantes, los Rockefellers, los Standard Oil, ellos mismos dicen, olvidemos de este veto y permitamos simplemente que llegue la plata y no veamos de dónde proviene. Cuando les dolió en el talón, abrieron las puertas a la plata mexicana nuevamente. La dificultad para encontrar medios de transporte de su petróleo. Recuerdo el barco alemán que llegó a Rotterdam transportando petróleo mexicano ya después de la expropiación y finalmente cerrando los ojos los gobiernos de occidentales respecto al traslado. Habían descubierto que el barco era un barco inglés el que llevaba el petróleo mexicano buscando otros mercados. Y por la presión del cónclave anglo-americano para desalentar las inversiones en México. Mas las acciones británicas no rindieron el efecto deseado, porque México ofreció su combustible a un precio más bajo que el que prevalecía en el comercio mundial y consiguió buques para transportarlo, como acabo de decir, bajo trueque del petróleo nacionalizado por productos de sus industrias o agricultura. Finalmente, la crisis que pretendía provocar el Reino Unido hacia una revolución en México se discutió entre los empresarios petroleros que previamente a la intentona de sedición del general Saturnino Cedillo mantuvieron con el militar potosino al que rindió después el propio general Cárdenas. Estos acontecimientos en un país que no registraba luchas armadas por más de una década coinciden con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se había firmado el Pacto de Múnich y Estados Unidos estaba muy atento a los hechos del 39 que le despegaron inmediatamente de su tradicional política aislacionista después de la Primera Guerra, tanto apoyando a China en su guerra contra Japón como declarando a Francia y al Reino Unido como la primera línea de defensa suya contra la Alemania nazi. Ahora pasemos al conflicto surgido con las empresas y el gobierno de Estados Unidos, que fue bien distinto, dado que pronto se explicitó que aquellas actuarían como sus homólogas británicas, pero sin el argumento de tener empresas mexicanas. Y el gobierno de Estados Unidos, a través de su enviado en México, Daniels, mantuvo una conducta comprensiva y valiente, pretendiendo mediar entre las posiciones de los petroleros que preferían inclusive perder sus intereses en México que aceptar las demandas del gobierno y la sólida postura del presidente Cárdenas. Fue Daniels quien reconoció: Cárdenas ha obrado estricta y claramente de acuerdo con las estipulaciones de las leyes mexicanas. La Constitución mexicana decía, mucho antes de que ocurriera la expropiación, había exigido a los extranjeros que aceptaran la cláusula Calvo, que los sometía a las leyes de México sin recurrir a la protección de sus gobiernos. Esta posición, y hay que subrayarlo, encontró eco inmediato en el presidente Roosevelt, quien dentro de la propia plataforma del Partido Demócrata había establecido una actitud respetuosa respecto a los asuntos latinoamericanos, a diferencia de su tío Teodoro Roosevelt, quien nos aplicó la política del gran garrote. Preguntemos a Sandino. No puede decirse lo mismo de la actitud que adoptó el secretario de Estado, Cordell Hull, quien al principio tiraría pedradas, irritado por la expropiación, al decir del propio Daniels, y envió mensajes de dureza a nuestro gobierno al que no le tenía ninguna simpatía. Baste señalar la carta que dicho funcionario enviara al Eduardo Hay, secretario de Relaciones,
por conducto de Daniels, en la que pese a que justificaba la expropiación, subrayaba que el pago no podía hacerse ni cuando ni como plazca a su conveniencia, de los mexicanos, claro. Y en tono amenazante decía: me reservo para sí y para mis nacionales todos los derechos afectados por los procedimientos bajo los cuales las empresas petroleras se encontraron a los fallos y el decreto de expropiación. ¡Qué arrogancia! Claro. Pero fue tan poco diplomático Hull que inquirió, pregunta, que cito, ¿qué acciones específicas con respecto al pago de propiedades pensaba emprender nuestro gobierno? Y preguntaba, ¿qué seguridades nos darían sobre si se efectuaría el pago y para cuándo, osadamente decía, se debe esperar el mismo, solicitando insolente una pronta respuesta? Daniels tuvo la honestidad de presentar aquella carta conforme instrucciones, pero comprendiendo el mensaje condenatorio y especialmente el uso de la palabra confiscación, no la dejó en manos de nuestro canciller, utilizando el truco de no haberla recibido. Y convinieron que era el momento de una carta personal del presidente Cárdenas a Franklin Delano Roosevelt, en la que se señaló que México estaba en completa posibilidad de pagar, que la expropiación era irrevocable, que el ministro de Hacienda atendería al representante de las compañías y que el gobierno mexicano efectuaría los pagos y no esperaría al avalúo final del monto de la indemnización. Alababa Cárdenas la actitud tomada por Roosevelt, que se había ganado, dijo, la estimación del pueblo mexicano, y sostuvo: México sabrá hacer honor a sus obligaciones. Daniels, con el documento en la mano, se trasladó a Washington y convino con Hull en una estrategia y en no publicar la carta, que venía de allá, regresaba. Compromiso al que Hull faltó, poniendo a Daniels en una situación embarazosa. Mas este siguió defendiendo los derechos de México en su correspondencia y en entrevistas. Es evidente que ante la actitud tomada por el presidente y su embajador, sí los ha habido y muy buenos, pero muy pocos en 2 siglos, ¿verdad, Patricia? Embajadores del Destino Manifiesto, publicación de la Cancillería, si la quieren buscar, para que aprendan los nuevos diplomáticos. La reacción de las compañías: no podemos tener un embajador que ha sido expulsado de Argentina, no podemos tener un embajador que ha saboteado las instituciones en Afganistán, no podemos tener un embajador de los Estados Unidos en México que se entreviste con todos los secretarios de Estado y que acuerde decisiones que benefician a un país y perjudican al otro. Si tenemos el gran visir en territorio mexicano, hemos pedido dignidad, de la que aludía aquí el maestro Semo. Es evidente que ante la actitud tomada por el presidente, la reacción de las compañías fue opuesta, utilizando principalmente a la prensa para llenar de invectivas al gobierno mexicano, argumentando una actitud perjudicial a los intereses de su gobierno. Todas estas páginas olían a petróleo y pretendían forzar al gobierno de Estados Unidos a una acción inclusive de carácter militar. Si no es en 38 cuando ocurren estos hechos y 39, otra situación, pese a Roosevelt y pese a Daniels, pudo haber ocurrido en México. Las compañías, concluyo, nombraron un representante, Richberg, quien se entrevistó con el presidente en Palacio con la participación de Castilla Nájera, otro gran y singular diplomático mexicano que estaba siendo titular en Washington. Richberg le dijo que había que echar un velo al pasado y sentar los cimientos de una nueva era de cooperación y que asegurara beneficios para los capitales, los que estaban ansiosos de invertir en México. Cárdenas le respondió: México acoge a los inversionistas siempre y cuando sean obedientes a nuestras leyes, sentimiento al que habían faltado las empresas petroleras.
Cárdenas le preguntó las razones por las que las empresas desearían tener injerencia en la administración de la industria. Y respondió el abogado de las empresas: solo quiero administrar la parte que al capital nuestro nos corresponda. Se refirieron al pago y Cárdenas dijo que estaba dispuesto a efectuarlo. Richberg señaló que él representaba a todas las empresas de ese país y dijo que la controversia no se resolvería solo con el pago y que era mejor evitar los trámites de un avalúo y firmar un nuevo contrato. La amenaza. El presidente preguntó por las propuestas concretas de las empresas y Richberg respondió que no tenía una idea concreta, por lo que el Ejecutivo propuso que se diera la indemnización previo avalúo y luego se abriese un contrato a largo término. El norteamericano adujo que no había forma para fijar el monto de la indemnización y el presidente Cárdenas, atrás don Jesús Silva Herzog, con la misma vista que el que tiene, el que habla, Cárdenas señaló que tenía los datos necesarios y estaba dispuesto al pago. Richberg respondió que la sola liquidación no era arreglo satisfactorio, insistiendo en un acuerdo para participación futura. Perversamente después, Richberg dijo en la prensa norteamericana que el presidente había aceptado el proyecto formulado por él, por lo que el gobierno mexicano tuvo que aclarar que eso era un engaño y que la conducta se había mantenido, la nuestra, dentro y siempre en la misma línea, esa que se quebró, como dice el maestro Semo con toda razón, esa que se quebró. En puntos de entendimiento que finalmente en las dos entrevistas, recuerdo 2 o 3 días en Palacio, después fue en Saltillo, Cárdenas dijo que el memorando Richberg sería válido siempre y cuando las compañías aceptaran que la mayoría del Consejo de Administración y el gerente de las empresas que iba a manejar las industrias fueran designados por el gobierno mexicano, lo que resultó obviamente inaceptable para el representante de las compañías. Cárdenas buscó un avenimiento dentro del marco de la ley y actuó con un profundo, y lo revelan sus cartas, lo revelan sus discursos, revelan el endoso popular en los pueblos, en las calles, en el campo, conocimiento de los numerosos temas que implicaba el petróleo en México. Roosevelt conciliatorio ratificó después que por medio del pacífico ajuste de todas las cuestiones, los gobiernos de México y Estados Unidos pueden dar al mundo acosado por la desconfianza, el temor y la violencia que se acercaba inminente del mundo entero, 4 de 5 continentes o quizá todos, un admirable ejemplo de cómo la buena voluntad resuelve sus diferencias de manera pacífica, amistosa y satisfactoria. Si las relaciones entre Roosevelt y Cárdenas hubieran prevalecido en los mismos términos en las relaciones entre México y Estados Unidos de los siguientes 50 años, seríamos un país más próspero y más digno. Un último elemento a destacar es el hecho de que México no estuvo de acuerdo, abogados, en someter el conflicto al arbitraje internacional, pues consideró que no era aconsejable, tanto por los fracasos habidos, Chamizal, el Fondo Piadoso de las Californias y Clipperton, evidentemente, por supuesto, muchas gracias, 1931, Víctor Manuel II, Clipperton, claro, la pérdida de la Isla de la Pasión, que no había pasión, simplemente llegaron los buques en ese día y es simplemente un islote donde hay un volcán y donde hay un poco de agua que tomaban desde la época colonial las embarcaciones españolas. Pues perdimos hasta eso. La visión de Jorge Castañeda, Valeria de los diplomáticos mexicanos, fue zona económica exclusiva. Si Clipperton, línea recta de Nayarit, línea recta de Costa Rica, ahí está Clipperton, hubiera en ese momento, hubiéramos nosotros retenido la posesión del territorio, tendríamos una zona económica exclusiva del doble de lo que tenemos ahora. Perdón, me desvié a la clase de Derecho Internacional, pero Patricia me obligó. Sí, me ayudó con su memoria y yo tuve que recurrir a la mía. Perdón, pero
porque con toda justicia, segundo argumento, pertenecía el caso a la soberanía interna del Estado mexicano. Bien, en vista de que el relevo en la presidencia mexicana era inminente y también la reelección de Roosevelt, correspondió al presidente caballero Ávila Camacho, soy creyente, pero no como hoy, ya saben dónde, y al propio Roosevelt dar fin al conflicto satisfactoriamente. No necesitamos ir al Vaticano para manifestar nuestra fe religiosa o retratarnos. Concluyendo, la pregunta de Favela es pertinente. ¿Qué hubiera sido de México si el general Cárdenas se somete no a la imposición de Estados Unidos, no a la de Inglaterra, no son mis palabras, son de don Isidro, sino a empresas que por ley eran mexicanas y por lo mismo sujetas a la rigidez del artículo 27, que las obligaba a no acudir a reclamaciones diplomáticas, sino a respetar las decisiones de nuestros tribunales? Fue así, concluyendo, que Cárdenas no se doblegó ante los deseos empresariales extranjeros ni ante sus gobiernos. Se sobrepuso a una furiosa campaña de desacreditación de la prensa extranjera. Ahí están los periódicos italianos, el enano, hablando del presidente mexicano, y colocó a la presidencia de la República en el sitial preciso que le otorga la Constitución y su pueblo, dando debido cumplimiento, como escasos casos en la historia del siglo XX han ocurrido, cumplimiento de su protesta al tomar posesión, decretando la expropiación ante la rebeldía insumisa de las empresas extranjeras, a la resolución definitiva e inapelable de la Corte, restableciendo así el cumplimiento del artículo 27 constitucional. Jóvenes y no tan jóvenes, amigos todos, esta singular e histórica acción jurídica política en el exterior, sin duda, con la participación de México en la Liga de las Naciones, ante los conflictos italo-etíope, la invasión a Austria, la guerra civil e internacional española y la acogida de los refugiados de múltiples países, constituyen las gemas más sobresalientes de la política exterior de México del siglo XX, conducida por la mano sabia y firme del presidente Cárdenas y por una generación de sobresalientes diplomáticos apegados a nuestros principios constitucionales, especie que con dolor digo hoy está casi en extinción. Gracias. Nos hacen falta dos, ¿verdad? Dos. Muchísimas gracias al embajador Elmiro López Bassols por este magistral análisis histórico-diplomático de la coyuntura en la que se da la expropiación petrolera y el derecho que le asistió al gobierno mexicano para dictarla, como muy bien dijo el embajador y dijo el general Cárdenas en su discurso, que se transmitiera a las 10 de la noche del 18 de marzo, hace 75 años, no le habían dejado otra alternativa ante la rebeldía para cumplir con la legislación mexicana. Y bueno, de ahí se deriva la doctrina Cárdenas, que viene a ser una continuidad de la doctrina Juárez, de la doctrina Calvo y de la propia doctrina Carranza. Los extranjeros tienen que acatar las leyes de los países a donde se establecen o van a invertir. Vamos a escuchar ahora, para cerrar esta mesa, la participación del doctor Javier Oliva Posada.
El doctor Javier Oliva es catedrático e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Estudios Políticos. Su doctorado es en Ciencia Política por la propia UNAM y también tiene un doctorado en Sociología del Derecho por la Universidad del Lecce en Italia. Es además el coordinador académico de los diplomados en Defensa de Seguridad Nacional y de Gobernabilidad y Seguridad Pública en la propia facultad. Fundador del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa del Departamento de Defensa de los Estados y en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Ha dirigido diversas publicaciones periódicas, es articulista de La Jornada y de otros diarios nacionales, comentarista en radio, televisión y autor de diversos libros, entre los cuales sus más recientes publicaciones son La Sociedad sin Partidos Políticos, Ciencia Política para el Estudiante Latinoamericano, entre otros. Escuchamos al doctor Javier Oliva Posada. Muchas gracias. Bueno, evidentemente, después de escuchar estas dos, pues yo diría, insólitas conferencias, pues tratar de aportar algo más que difícil. Sobre todo por la calidad de los expositores, trataré en lo posible de abordar un tema, como ya lo leyó la doctora Patricia Galeana, me he especializado, que son los temas de defensa y seguridad nacionales. Y en ese sentido, pues desde luego el papel que desempeña para países como México y para cualquier otra nación el manejo de recursos no renovables para potenciar su desarrollo y, por supuesto, lograr una voz propia en el ambiente internacional. No voy a hacer más apuntamientos históricos, pero sí quisiera referirme a una importante trayectoria de la formación del Estado mexicano. Es muy interesante estar en este patio con una exposición alusiva a la creación del Ejército Mexicano, en donde hoy se publicó, precisamente el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se decretó que este año fuera llamado el Año de la Lealtad y el Ejército Mexicano. Así se va a llamar el año 2013. Entonces me parece muy oportuno discutir porque finalmente estamos ante un proceso de construcción de lo que es la identidad del Estado mexicano. Siempre que tengo la oportunidad de ser invitado a alguna conferencia, descubro cosas para mí, porque finalmente la historia está allí, ¿no? Al final, el investigador va por los documentos, va por los libros, va por la hemerografía, la consulta en internet, no Wikipedia jamás, pero es muy importante ir por la información. Y en este sentido es muy interesante recordar que cuando se termina de firmar la Constitución de 1917, el 5 de febrero de ese año, 2 días después, solo 2 días después, abandonaron el territorio mexicano más de 10,000 soldados estadounidenses que habían permanecido más de un año en el estado de Chihuahua persiguiendo a Francisco Villa. Este dato no es menor. Discutir la Constitución en Querétaro con 10,000 soldados estadounidenses atrás nos dice mucho del concepto de Estado que pergeñó a nuestra Constitución. Desde luego que en ese constructo histórico se inscribe la nacionalización del petróleo, que como muchos acontecimientos de nuestra historia es reflejo de y me da mucho gusto estar con Enrique Semo, cuando yo fui estudiante, hoy soy estudioso, cuando era estudiante, sus libros formaron a muchas generaciones de estudiantes en la facultad, precisamente. Y no pocos acontecimientos, y quiero utilizar este concepto de una manera muy precisa, no pocos acontecimientos de la historia de México como este fue producto de la lucha de clases. Un concepto que en mala hora hemos dejado de utilizar. El conflicto laboral de los trabajadores de las empresas petroleras de aquella época fue lo que dio origen precisamente a la nacionalización. Un movimiento obrero. Le dio sentido de Estado a México como tal, como consecuencia de una revolución, que por cierto aquí tenemos
a varios de los dirigentes de esa revolución constitucionalista atrás de nosotros. Entonces, esta decisión del presidente general Lázaro Cárdenas, con el correr de los años, se convirtió en una de las principales referencias de lo que hoy es el Estado mexicano contemporáneo. Con naturalidad, Petróleos Mexicanos comenzó a formar parte de la defensa y de la seguridad nacional de nuestro país. Soporte financiero, pero a la vez productor de energéticos derivados del gas y del petróleo, hoy sin duda sigue siendo un tema de máxima prioridad. Y ese enfoque es quizá el que ha faltado en el muy intenso y productivo debate al respecto de la soberanía, la independencia y la libertad de nuestra nación, basadas en una sana administración de los recursos energéticos, incluyendo la producción de electricidad. Para preparar esta conferencia, descubrí para mí que la Comisión Federal de Electricidad se funda en agosto de 1937 y que Petróleos Mexicanos se crea 3 meses después de la expropiación, es decir, en junio de 1938. Esta diada energética que hoy guía el desarrollo del país, que hoy justo está en la discusión, en la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones a propósito de la banda ancha, que al mismo tiempo va a discutirse la o no o sí adaptación de Pemex a los nuevos tiempos de la industria del petróleo, es de llamar la atención. No estoy sugiriendo nada, con mucho respeto a la directora del instituto, pero a lo mejor habría que discutir el tema de la historia de la Comisión Federal de Electricidad y su aporte al desarrollo de la nación. Finalmente fue con el mismo presidente que se crea. Paso ahora al tema de la seguridad nacional y el petróleo. En su cuarto discurso sobre la situación de la nación y en su primer mensaje del segundo mandato, el presidente Barack Obama manifestó en ambas ocasiones que su país se prepara para la migración energética y que ésta, según sus proyectos, estará concluida en el 2030. ¿Qué significan estas dos cosas para nosotros y para el mundo en general? Es que ya es viernes de puente, se oyen los festejos, ¿no? Prometo apurarme, no solo por el frío, sino por el fin de semana. Además, se los digo en serio, hay muy poco que agregar a las conferencias que acabamos de escuchar. Yo incluso me la pasé tomando notas de las muy buenas ideas que escuché. Bien, ¿qué significan estas dos cosas? Es decir, la migración energética y que esta migración estará concluida en el 2030 para los Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo en el mundo. La primera significa que los Estados Unidos, lo que voy a decir no es de ciencia ficción, yo creo que muchos de los que están aquí lo saben. La primera es que los Estados Unidos, como consecuencia del deshielo del casquete polar ártico, podrá explotar tanto los yacimientos que por derecho internacional le corresponden como país ribereño de ese océano a través de Alaska. Esto le permitirá, según las estimaciones, ser autosuficientes en cuanto al abasto de gas y petróleo. ¿A quién le vamos a vender nuestro petróleo? 2030. La segunda es que la ampliación en la inversión en ciencia y tecnología para producir energías limpias y renovables llegarán a generar hasta el 80% de los recursos energéticos que demanda ese país. Estos comentarios y datos, desde luego que afectarán al mercado internacional gigantesco de intereses que es el petróleo mundial. Pregunta, ¿cómo se prepara México para la migración energética mundial? Pues no es suficiente, desde luego, suponer, y aunque sea una obviedad, recordarlo, que el recurso de los hidrocarburos es finito. ¿Qué va a hacer México cuando se le acabe el petróleo? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos invirtiendo en ciencia y tecnología para tener otro tipo de energéticos? Desde 1901, año en que comenzó la explotación del petróleo, con una producción de 10,000 barriles, gracias a las concesiones otorgadas al inglés Whitman Dixon Pearsons y al estadounidense Edward Lohaney, hacia 1958, tan solo 20 años después de la expropiación petrolera, el 86% de los ingresos de Pemex procedían de la venta del mercado interno y solo el 14% eran producto de la exportación. Es lógico que con ese ritmo de crecimiento la empresa se convirtiera, como lo es hasta ahora,
en el principal contribuyente fiscal, a la vez que la principal empresa exportadora del país. Se ha llegado por distintas vías y argumentos, y lo escuchábamos en la intervención del doctor Enrique Semo, por distintas vías y posiciones ideológicas a que la situación de la empresa es insostenible. Agregaría a ese amplio cuadro de preocupaciones el papel del petróleo tanto como factor garante de la seguridad como del desarrollo nacional. Las instalaciones de Pemex, recordemos, son catalogadas como instalaciones estratégicas. Es decir, que en la afectación de su diario funcionamiento puede alterar la marcha del Estado y la sociedad y que provoca un deterioro y una grave tensión en el funcionamiento productivo del país. Si consideramos en los antecedentes, como en 1921, que México era en ese año, solo en ese año, fue el principal exportador de petróleo en el mundo. De allá para acá, nuestro país ha mantenido una situación y presencia creciente en el mercado, aunque no así en la región. Las potencias productoras de petróleo, de manera regular, han jugado un papel de relevancia en sus entornos geopolíticos. Venezuela, Irán, Arabia Saudita son solo algunos ejemplos recientes. Pero también la crisis en el mercado de los hidrocarburos ha sido espoleada por los movimientos nacionalistas, por conflictos diplomáticos, como apuntaba Hermilo López Basols, y luego también militares. Con lo que es fácil hacernos un mapa mental de las derivaciones de los intereses que rodean al petróleo, al gas y a la electricidad. En el caso de la reforma a la Agenda de Seguridad Internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en noviembre del 2010, y que desde 1999 no había sido ajustada o actualizada, no obstante los atentados de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington. Esos 6 elementos que constituyeron la nueva Agenda de Seguridad Internacional, el tercero, y lo voy a leer de manera textual, es la preocupación de los países integrantes de la OTAN. Recuerden que este me parece un punto muy importante a destacar, porque en la Agenda Internacional de Seguridad, la OTAN plantea varios aspectos que de manera convencional no tendrían que ver con la agenda militar internacional. Recuerden que Canadá y Estados Unidos forman parte de la OTAN. Dice en el tercer punto del Acuerdo de Lisboa de noviembre del 2010, dice que uno de sus principales acuerdos es, comillas, es la garantía para el libre suministro y acceso de energéticos y consumo de agua para el ser humano, como preocupación de la OTAN. México tiene estas dos variables: abundantes reservas de petróleo y de agua. Mientras que, por ejemplo, en Sudamérica tenemos la segunda reserva mundial de agua potable. Es decir, la agenda militar internacional está planteada para los próximos años con un objetivo muy claro de que en la medida en que por cualquier circunstancia, disrupciones sociales, cataclismos, ya sea antropogénicos o de carácter natural, la OTAN se prepara para garantizar, no es menor, para garantizar el suministro de energía eléctrica, petróleo y acceso al agua potable. Son documentos públicos. México en ese sentido, ¿dónde se encuentra? Es decir, en el mapa geopolítico de los intereses internacionales, ¿dónde se encuentra? Pasamos así a un aspecto, a un estudio muy interesante. Un colega mío incluso hace un momento que estaba en la oficina de Felipe Ávila Espinosa, un buen amigo mío, que me hizo el favor de contactarme para esta conferencia, le hablé por teléfono para pedirle su autorización para citar el estudio que está realizando, y me dijo que no tenía ningún problema en que citara su investigación porque es inédita. Él es un investigador de la Universidad de Guadalajara, se llama Abelardo Rodríguez, es homónimo, no tiene nada que ver con el expresidente baja californiano. Él está haciendo un estudio sobre la diplomacia cultural y me compartió ayer que platicábamos una serie de datos muy interesantes sobre México. México es la sexta potencia mundial cultural. Es la primera potencia cultural del continente americano. Y tenemos 27 lugares históricos pidiendo que la UNESCO los reconozca como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que petróleo
o Petróleos Mexicanos no solamente es un factor de carácter energético, generador de recursos fiscales y de ingreso del comercio internacional, sino, como se apuntaba hace un momento, también es un factor de identidad nacional. Y en eso México sí puede competir. En eso México sí es una potencia. Porque la potencia no solamente se mide con las capacidades de los misiles. Se puede tener misiles atómicos como Corea del Norte y tener al pueblo hambreado. En el caso de México, y siguiendo el estudio de este joven investigador de la Universidad de Guadalajara, señala que una de las posibilidades justamente de mantener cohesionada una sociedad es justamente a través de sus valores culturales. En ese sentido, Pemex representa un valor de cohesión. Y a mí me parece que mientras la discusión solo se enfoque a lo económico, solo a lo estratégico, estamos perdiendo de fondo un aspecto fundamental de identidad. Y esto en el sentido de la defensa de la viabilidad del Estado mexicano como cultura es fundamental. No es un asunto de dólares nada más. Quizá ese sería si me permiten la audacia, sería lo menos relevante. Lo más importante son las fuentes de identidad, la historia. Fíjense a dónde lo estoy diciendo, en qué recinto. La fuente de identidad de una sociedad a través justamente de esos valores que son intangibles, que no son cuantificables. ¿Cuánto vale Pemex? ¿En qué? ¿En tubos? ¿En litros? ¿En barriles? ¿En edificios? Pero ¿cuánto vale en cultura y identidad? No tiene precio. En eso no tiene precio. Por eso a mí me parece que mientras la discusión, yo escucho, y ya con esto me aproximo a mis 20 minutos que me habían señalado, es muy interesante observar, y a mí me preocupa mucho escuchar actores políticos de hoy día, que dicen, vamos a discutir Pemex sin tabúes. Claro que no. Pemex hay que discutirlo con tabúes, porque son tabúes fundacionales del Estado. Esta idea del pensamiento crítico de todo vamos a ponerlo en duda es muy peligrosa, porque al final del día vamos a ponerlo todo en duda, vamos a comenzar de cero. ¿Y quiénes van a tutelar los intereses del Estado mexicano? Si los legisladores son los primeros que están diciendo discutamos Pemex sin tabúes, atención, claro que hay que discutir Pemex con principios históricos fundacionales del Estado mexicano, porque es la viabilidad de la nación. De tal suerte que el valor de Petróleos Mexicanos, y en este 75º aniversario de la expropiación, resulta vital plantearnos en esta segunda década del siglo XXI, ¿cuál es la viabilidad del Estado mexicano? No solo desde la perspectiva de la autonomía financiera o de la generación de recursos fiscales, sino como un valor que genera la cohesión entre los mexicanos. Hay en ese sentido muchos estudios, muchas reflexiones sobre qué es lo que hace fuerte a una sociedad. No se nos olvide que vivimos al sur de una de las sociedades más nacionalistas del mundo, como la de los Estados Unidos. No se les olvide que nosotros, es una obviedad, pero déjenme decirlo en voz alta, que formamos parte de una comunidad que divide en términos de cultura, de religiones, de idiomas, como es nuestro país respecto de América del Norte. En ese sentido, por eso tenemos tanta responsabilidad en estos próximos años de tener a Petróleos Mexicanos como una fuente de identidad nacional y de viabilidad del Estado mexicano. Muchas gracias.